Esperamos un poquito más a ver si se une alguien más. Bueno, Franco Cardoso lo vi y vi, a ver si está Bruno y Fasoro. El viernes, Franco y Bruno presencial en la UDE que tomamos el parcial y yo me conecto con ustedes por Zoom el viernes a las 11 y hacemos un taller, aunque estemos por Zoom, hacemos un taller de lo de hoy, de la charlita que damos hoy, ¿está? Así recuperamos ya la clase que nos faltaba y aprovechamos la semana por Zoom, ¿sí? Ok, Franco, ¿escuchaste, Franco? El parcial es el viernes a las 11 en sí, la sí, UDE. dale. Dale, perfecto. Que los temas son los que están subidos en el Moodle. Yo recién entré al Moodle, no se los actualicé. Hoy voy a ver, este fin de semana, hoy es martes, capaz que mañana les subo todo y ya les pongo la consigna del horario. Está, que ya lo hice eso. Pero me estaba fijando a ver si tenían ustedes todo subido en el Moodle y está todo subido. Bien. El martes que viene les llevo los parciales a ustedes corregidos y llevo los parciales de todos. ¿Está? Nos quedan. Esperen que voy a ir confirmando la clase. Método, admitir. Manual. A ver si tenemos 36. Qué poquitos. Bien. Método. Estoy cerrando porque tengo tanta ventana abierta que si no me anda hiper lento esto. Bien. Bueno, a ver cómo vamos, a ver si hay alguien más, si no ya arrancamos.
No sé, no creo que se unan más a esta altura. Bueno, Martina Acosta, Martina, ¿no? Acá, profe. Ah, bien, bien, bien. Lucas Aispuru, Acá, bien. Ingrid Almeida, Acá. bien. Andrés Alves, Andrés, no, bien. Emilia Amarilla, Acá. bien. Bruno Efasoro, acá, bien. Mariana Balda, Mariana, no. Melissa Bueno, Buen día. buen día. Dayana Cáceres, no, esta no va más. Melina Calvete, Acá. bien. Caroline Cambio, Acá. bien. Franco Cardoso, Acá. sí, sí. Gabriel Corvo, Gabriel no está. Está así, profe. Ah, bien, bien, bien. Sol Correa, Acá. bien. Bruno Correa, acá, bien. Federico Correa, acá también. bien. Faustino de León, Acá, bien. Jessica de Souza, Acá. bien. Priscila Delgado, Priscila Delgado, ¿no? Raro que no está Priscila, ¿eh? Priscila, Priscila. No. Profe, creo que se conecta un poquito más tarde. Bien, dale. Me llamó la atención porque no falta Priscila. Ezequiel Durán, Se tuvo que ir porque tenía médico. bien. Natalie Echeverriaga, Acá, buen día. bien, buen día. Tiago Enrique, Tiago, Mm, no, ahí está Priscila, bien. Enzo Fagundes, acá, bien. Francesco Fasarali, Francesco, ¿no? Sí, está Francesco. Ahí, presente, perfecto. Macarena Fernández, Macarena, ¿no? No.
Julieta Fernández, Acá. bien. Santiago Glati, Santiago no. Sofía Gómez, Acá. bien. Melanie Gómez, Presente. bien. Julieta González, Julieta, Julieta no está. Bien. Antonella González, Presente. bien. Tomás Ugalde, Acá. bien. Bruno Lezama, Bruno, bien. Santiago Linares, Santiago Linares lo vi, me parece. Sí, Santiago Linares está acá, sí, perfecto. Bien. Sofía Morales, Presente. bien. Jessica Nieves, ella no sé. Bien. Ana Clara Pereira, Acá, profe. bien. Sofía Rodríguez, Sofía Rodríguez, me pareció verla, Sofía Rodríguez. Es agónico. No. Bien. Luna Rostán, Acá. bien. Diego Russo, sí, la vi. Mailén Sena, Acá. bien. Francisco Ascensión, Presente. bien. Sofía Silveira, no. Valeria Techera, tampoco. Matías Umpierres, Acá. bien. Valentín Vega, Está acá. bien. Pierina Bernengo, Acá. bien. Nazarena Videla, Acá, profe. bien. Miranda Viera, Acá. sí, la vi. Bien. Esperen que paso a enfermería y ya termino esto. Agónico. Segundo semestre. A ver si está acá. Bien. Claudia Aquino, Presente. bien. Catalina Coef, Acá. bien. Lucía Ferreira, también la ve, me parece, Lucía. Ah, Lucía, me pareció verla. Sí, está. Santiago García,
Santiago García no está ahí. No. Valentina González. Melina Graña. Con razón son tan poquitos. ¿Estarán allá? Melina Graña. No, y Valentina González tampoco. Bien. Mm. Mayra Madrid. Presente. Bien. A ver quiénes son estos dos. Ah. Melina Graña le saco la falta, entonces, que tengo que mandar mail. Angelina Orenstein recién, Sol Richie, no viene más. Sofía Rodríguez. Sofía Rodríguez. Victoria Rodríguez. Acá. Bien. Esteban Cerrón. Y Victoria Cini, que está. Esteban está y Victoria Cini, que también está. Perfecto. Bien, finiquitamos entonces. Bueno, vamos a... esperen que voy a buscar el Canva, que lo tengo acá abierto. Bien, ahí. Método de decisión en ética clínicas y procedimientos de deliberación. Esto, aunque parece tiene un nombre redundante, en realidad lo hacemos todos los días. Absolutamente todos los días tomamos algún tipo de decisión. No sé, desde... Esperen que voy a poner para presentar ahí. Ahí, perfecto. Bueno, por eso, decisiones y procedimientos de deliberación, bueno, es a diario. Por ejemplo, ¿no? Imagínense nosotros enfermeras que nos llaman porque hay un ingreso. ¿A quién le damos prioridad de ingreso? ¿Quién comparte habitación con quién, con cuál y con quién, ¿no? Bueno, en rayos, ¿quién? Quizás nos llamen de emergencia, que vayan sí, que tenemos 5 plaquitas de tórax para hacer. Bueno, ¿quién le damos prioridad? ¿Qué decisión tomamos? Si vamos a curar con tal o con cual producto, si vamos a levantar a un paciente o no lo vamos a levantar. Imagínense que ustedes como fisioterapeutas van a CTI o van a cuidados moderados o donde vayan. Y bueno, el paciente está angustiado o está dolorido o tiene algún motivo. Bueno, en realidad decisiones tomamos todo el tiempo. Hay situaciones mucho más complejas en las que quizás debamos solicitar asesoramiento al médico o tendremos que consultar a los comités de ética, algunas decisiones terapéuticas, si cambiamos el método de curación y demás, pero en realidad decisiones y métodos de decisión los estamos tomando todo el tiempo en nuestra vida y después, por supuesto, como profesionales de la salud. Bueno, esto es un videíto que en realidad muestra esto, ¿no? Cuando decidimos, espere que se me pasó, es una película, la acabo de ver esto, bueno, después se los paso, a ver si este me lo... Bueno, se lo pongo al final igual que lo tengo abierto en YouTube, ¿está? Bueno, y esto era lo que les decía, cambios sociales que permanentemente están impactando con nuestra vida, ya sea en el área cívica y por supuesto en el área de la medicina, nos hacen que tomemos decisiones permanentemente, cambios de situación, cambios clínicos del paciente,
O nosotros mismos también, que bueno, hoy quizás no es el mejor día para hacer tal y tal cosa, bueno, obviamente, y toda la rutina que nos lleva y cada vez más hace que tengamos que decidir permanentemente. El paternalismo médico ha evolucionado hacia el respeto a la autonomía del paciente, por supuesto. Antes quizás nosotros o los médicos mismos o nosotros mismos tomábamos decisiones por los pacientes, por la familia, por otro personal sanitario, porque muchas veces vamos a tener que tomar decisiones en conjunto con el equipo de salud. Esto también es permanente. Bueno, hoy, y esto también lo hemos venido dando, es cada vez se le da más autonomía a los pacientes, cada vez tenemos más autonomía para la toma de decisiones, por suerte, para que los demás no decidan sobre nosotros y bueno, nos hacen que quizás las decisiones tengan que ser más colectivas o más conversadas en el equipo, reconociendo su derecho a tomar decisiones sobre su salud y esto, por supuesto, es autonomía, consentimiento, que también lo hemos venido dando. El avance científico y tecnológico ha aumentado las opciones de diagnóstico y tratamiento, lo que ha complejizado también el proceso de toma de decisiones. Hoy por hoy, quizás hay muchas situaciones clínicas en las que tenemos una opción para tomar o una decisión para tomar, pero en la gran mayoría o en muchas situaciones no tenemos solo un único camino. Tenemos la opción de elegir o los pacientes tienen la opción de elegir. Era lo que yo les decía, quizás estamos curando una herida o una úlcera crónica o una úlcera por presión o algún tipo de herida que viene evolucionando y bueno, o no, o viene evolucionando más y nosotros tenemos que tomar la decisión de cambiar tal o cual producto, cual o tal técnica, o el paciente elige, mira, me voy a hacer quimioterapia o opto más por medicina alternativa, bueno, también, o me opero o no me opero, también estas decisiones hoy por hoy las vamos a tomar. La práctica clínica se enfrenta a problemas diagnósticos y terapéuticos que requieren decisiones basadas en hechos científicos y técnicos, así como valores morales. También, ¿no? Esto también lo he dicho varias veces y ustedes lo van a ver en un taller de investigación, quizás, ¿no? La medicina hoy está inclinada hacia eso, ¿no? Medicina basada en evidencia, medicina basada en estudios de investigación o en algún tipo de proceso o en algún tipo de práctica que se haya realizado. Entonces, nosotros tenemos la opción o podemos tener la opción de consultar con otro equipo a ver cómo le fue o buscar bibliografía para ver si, bueno, esta es una recomendación altísima con altas recomendaciones, con una recomendación fuerte, que quiere decir que, bueno, en realidad se ha probado, se ha evidenciado su práctica y, bueno, no solo que nos ayuda, sino que además nos da ese respaldo ético y científico para tomar cual o tal decisión. Bueno, las decisiones clínicas implican ponderar valores y deberes y son ejemplos de juicios morales que requieren un análisis de hechos, valores y deberes. También no solo es decisiones científicas o decisiones más basadas en la evidencia, sino también esto, ¿no? ¿A quién le doy prioridad? Me llaman de emergencia, tengo una única cama. ¿A quién le doy prioridad? Yo voy a tomar la decisión. ¿Quién va a ser el que va a ingresar? Bueno, vamos a priorizar a esta señora que hace 24 horas que está en la emergencia, es una persona mayor o está sola y no tiene compañía como para que la cuiden. Todas estas decisiones, aunque parezcan sin valor, imagínense cómo puede cambiar la vida de una persona que nosotros los prioricemos o tomemos tal o cual decisión. Por supuesto, podemos equivocarnos, por supuesto, nos puede pasar bueno, que tengamos algún conflicto, pero bueno, nosotros tenemos la capacidad de decidir a quién le vamos a dar prioridad o no. Los que estudian licenciatura
en enfermería, estas cosas, la priorización, el tema de por dónde comienzo, cómo priorizo, es vital. En realidad, uno de nuestros fundamentos básicos es eso, priorizar, fundamentar por qué priorizo, fundamentar por qué comienzo calmando al paciente y no bañándolo. Bueno, todo esto es toma de decisiones también y las vamos a tener que tomar nosotros en nuestra práctica diaria. Los problemas éticos en medicina son diversos y pueden surgir en diferentes etapas de la vida, como el control de la natalidad, tratamientos de infertilidad, embarazo, aborto, cuidados paliativos, entre otros. Después, cuando hagamos el taller, hay muchas de estas situaciones en las que quizás nosotros vamos a fundamentar por qué se debe de tomar tal decisión o por qué el equipo tomar tal decisión, en base quizás no solo al conocimiento teórico y científico, sino también a los valores éticos, a los valores legales y demás. También esto lo hemos hablado, el tema de, bueno, si se sigue con una conducta terapéutica o si tenemos alguna limitación en la conducta terapéutica, si el paciente elige limitar el tratamiento terapéutico. Bueno, todo esto son deliberaciones, todo esto es conversarlo, hablarlo y decidirlo, el equipo con el paciente además. Decisiones complejas se deben de tomar para el tratamiento y cuidados de enfermos terminales o críticos, incluyendo las limitaciones de tratamiento y el apoyo al paciente y a su familia. Muchas veces no solo va a decidir o tengamos la opinión sola del paciente, sino que vamos a tener el cuidador, su familia, ya sea hijos, padres, madres, la pareja. Bueno, muchas veces no solo es conciliar con el paciente, sino también con su entorno o con el equipo asistencial. Y también esto nos va a pasar de que podamos tener situaciones en las que nos enfrentemos como equipo porque estamos de acuerdo o no con alguna decisión que se haya tomado. Bueno, entonces ahí se nos pregunta esto, ¿no? Permanentemente, ¿y por qué pusimos toda esta cantidad de carteles y fotos? Porque, bueno, permanentemente nos van a pasar estas encrucijadas. No les digo que es a diario, no les digo que todos los días vamos a tener situaciones difíciles, pero sí todos los días vamos a tener que deliberar o tomar alguna decisión. Bueno, ¿qué es definición de decisión, no? Esto es lo básico de diccionario, es un recorte y pegue de un diccionario. Determinación, resolución que se toma o se da en algo dudoso, ¿no? Cuando algo nos plantea la duda, cuando algo nos hace deliberar o pensar. Y la decisión es firmeza de carácter. Miren cómo es otra de las definiciones y es eso. Una vez que tomé la decisión, tengo que mantenerme firme o, bueno, elegí tal y cual cosa. El acto de decidir implica un ejercicio de conciencia sobre las finalidades que se pretenden alcanzar a través de la decisión. Obvio, cada vez que yo tomo una decisión, tengo que justificarlo, como les decía, tengo que saber el por qué tomé esa decisión. No es aleatorio, no es porque, bueno, me gustó más aquel paciente para que ingrese y le digo que ingrese Juan Pérez y no Santiago López, ¿no? En realidad la tengo que pensar, la decisión que yo tome tiene que estar fundamentada. Y esto también es como una cosa que nos graban a fuego cuando estudiamos licenciatura de enfermería, es siempre tenemos que estar preparados para defender esa decisión que tomamos, y es la fundamentación, ¿no? Les puede pasar, yo me acuerdo cuando hacía la práctica del internado que mis docentes en esa época no eran amorosas así como somos nosotros, ¿no? Eran gente muy salada. Entonces, bueno, cada decisión que vos tomabas, ¿por qué lo levantaste o por qué lo curaste de tal manera y demás? Y nos entrenaban a esto, a defender nuestra decisión, a fundamentar nuestra decisión. ¿Por qué lo tomamos? Si vos lográs, y me lo decían siempre, ¿no? Si tú lográs fundamentar esa decisión, está bien la decisión que tú tomes, ¿no? Siempre y cuando tengas una fundamentación. Y eso también no solo nos va a servir para la vida, pero profesionalmente también, ¿no? ¿Por qué
elegimos esto o por qué optamos por usar tal producto para curar en vez de tal otro, o por qué, bueno, priorizamos tal actividad a otra. Siempre acostumbrémonos a fundamentar, a respaldar esas decisiones que nosotros tomamos. La toma de decisiones bajo la perspectiva de la calidad y la bioética significa que deben estar implicados valores y principios fundamentales. Y también, ¿no?, tener el respaldo bioético y legal de las decisiones que tomemos, ¿no? Imagínense que ustedes como fisioterapeutas deciden levantar a un paciente a las 24 horas de operado de un injerto, de una prótesis o de una osteosíntesis. Bueno, en realidad no está bien ni científicamente, no está bien ni éticamente, porque no reconocimos o no asumimos el error o no asumimos el hecho de que ese paciente no estaba para ser levantado, caminar o lo que sea, ¿no? Entonces, las decisiones que nosotros tomemos van a tener que estar fundamentadas con el conocimiento científico, con la evidencia y demás, y además con todos los valores éticos y morales y, bueno, legales también, ¿no? Y esto es más que nada cuando hablamos de, bueno, cuidados paliativos, un cese de tratamiento, la declinación funcional, la limitación terapéutica y demás, ¿no? Imagínense las implicancias que pueden tener éticas y legales. Bueno, también, esto también lo hemos dado, ¿no? El registro, la deliberación, el consentimiento del paciente y que quede además asentado y registrado en la historia. Bueno, la toma de la decisión, ¿no? Es una determinación que acota la incertidumbre, es decir, en esta cosa de decir, bueno, no sé qué voy a hacer o no sé cuál es la mejor decisión. Bueno, no, si yo tomo una decisión, por lo menos la incertidumbre esa que no sé el rumbo o no sé qué voy a hacer con tal o cual situación, la va a limitar porque yo ahí ya tomé la decisión, ¿no? Implicando en ella la aplicación del conocimiento, lo que les decía. Cuando yo tomo una decisión, un cambio de curación, una técnica en algún procedimiento, además, tengo que tener un sustento, no es porque me gustó, es porque en realidad tengo que tener un fundamento y una base científica de la decisión que voy a tomar. Y por supuesto, previamente vamos a tener que hacer un razonamiento reflexivo, pensarlo, depurarlo, eh, y bueno, y tomar esa decisión. Intervienen entonces conocimiento técnico científico y acá en estas carreras nuestras que son mucho técnica, mucho destreza, mucho quizás todo el acúmulo de aprendizaje o el training que vamos adquiriendo como nada. El otro día fuimos a la práctica. Hicimos un taller de colocación de vías y demás, y bueno, al principio no sabemos ni agarrar un catéter, no sabemos ni siquiera cómo es la posición correcta ni nada, porque una cosa es un teórico y otra cosa es cuando realmente hacemos la práctica. Entonces, la destreza, el training, el repetirlo en la experiencia, por supuesto con esta base científica, pero el repetirlo todos los días me van dando este bagaje y este fundamento para la toma de decisiones. El conocimiento moral, ¿no? Que yo sepa lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Imagínense hablando de colocación de una vía. Bueno, le voy a pasar una analgesia y, bueno, le pongo un catéter 16, 18. Moralmente, es decir, yo puedo ponerlo, ¿no? Pero ¿para qué voy a utilizar un calibre tan grande que produce dolor, que es difícil más difícil de funcionar, más difícil de canalizar una vía, si tengo la opción de usar un calibre más chico, que el paciente le va a doler menos, es más fácil de colocar y demás? El conocimiento tácito también, esto también va de la mano de esto. Después con el bagaje, con la experiencia y demás, vamos adquiriendo ciertas destrezas y conocimiento dado por el training. Y bueno, reflexiones bioéticas, como ya lo hemos hablado desde el principio, ¿no? La justicia, la dignidad, la no maleficencia, la beneficencia, por supuesto, esto, ¿no? Bueno, yo quiero calmar a un paciente, minimicemos
la maleficencia, minimicemos ponerle un catéter que quizás va a ser de difícil punción, se me puede infiltrar, y etcétera, etcétera. Bueno, las tomas de decisiones éticas, y yo estoy dando ejemplos muy vagos, después nos pueden pasar situaciones en las que realmente no podamos tomarlas solos y bueno, son quizás en decisiones de mayor peso. Se refieren al proceso completo de toma de decisiones que inicia con el reconocimiento del asunto ético e implica el razonamiento moral y las decisiones. Estos, por supuesto, son bueno, médicos que trabajan en la medicina legal y ética. Un dilema o problema ético es una situación que plantea un conflicto moral en el que la gente se encuentra ante una encrucijada moral. Es decir, tiene que elegir entre dos alternativas, pero ninguna de ellas está libre de problemas éticos, con los ejemplos de, bueno, declinación terapéutica o decidir si un paciente que recae de una patología oncológica y decide o se decide, bueno, vamos con un tratamiento quimioterápico con todo, no importa los efectos secundarios que genere, no importa si el paciente muere en este proceso, pero bueno, vamos con todo esto porque tiene chance curativa, o bueno, este paciente recayó, vamos a tomar un tratamiento que le permita a su vez también una buena calidad de vida, aunque quizás no es tan efectivo como lo otro. Estos dilemas o estas situaciones en la práctica diaria son frecuentes. Por supuesto, quizás no las tomemos nosotros las decisiones. ¿Podemos ser parte de ese equipo? Sí, podemos ser parte de ese equipo. Por ejemplo, yo fui parte de ese equipo. Ahora, esa balanza, eso que vamos a poner a ver qué es mejor, imagínense los fisioterapeutas, ¿no? Un paciente que está hiperdolorido, pero bueno, tiene aumentado el riesgo de espasticidad o de pérdida de masa muscular y demás, y bueno, por más dolorido que esté, vamos a calmarlo, lo vamos a levantar, tiene que hacer ejercicios y demás. Bueno, todas estas decisiones nos van a pasar. A ver qué dice arriba que no leo. ¿Cómo vamos? ¿Alguien quiere aportar algo de esto? Esto es realmente interesante y esto es situaciones que nos toca vivir muy frecuentemente o muy seguido. ¿Alguien quiere aportar algo, decir algo? ¿No? Una anécdota nada más Sí. para que no hables tanto vos, para que te tomes un mate. En farmacia nos pasa que, claro, somos como el último eslabón de una larguísima cadena, ¿no? Desde que el paciente se agendó, esperó, el médico finalmente lo vio, pum, y va el médico y hace una indicación X y tipea por error otra cosa, Sí. ¿no? Mm. Que no era lo que quería indicar. Hay miles de estas cuestiones, pero de estos ejemplos. Nos pasó una vez que había un médico que atiende en emergencia y viene el paciente a retirar una lanza. Perdón. Soy mamá. Ay, mis hijos tienen el mismo carácter que yo, perdón. Va el paciente a retirar olanzapina. Olanzapina es un psicofármaco, ¿ah? Requiere receta verde y normalmente no se utiliza como indicación aguda, sino tratamiento prolongado, ¿no? Mm. Entonces, bueno, viene el paciente, le pedimos la receta verde. Dice, no me dio nada la doctora. Bueno, le vamos a pedir que vuelva con la doctora. Dice, pero ¿y para qué es esto? Bueno, le explicamos qué era, qué uso tenía, más o menos, porque además hay que tener mucho tacto, ¿no? La gente tiene mucha, hay mucho prejuicio acerca de la medicación Sí, controlada. Bueno, entonces, sí. no, pero yo en realidad vine a consultar por acidez y no sé qué más. Bueno, sí, pídele la receta a la doctora. Vuelve a que la doctora lo que había querido indicar era omeprazol, Mm. ¿no? Se ve que tipió la O, le salió olanzapina, indicó la olanzapina, ¿no? En ese momento, el idóneo, la idónea que la estaba atendiendo, claro, podía decidir entregarle la medicación sin la receta verde y después pedírsela al médico, que muchas veces lo hacemos, que no es lo correcto, pero que bueno, que en la práctica muchas veces lo hacemos para no hacer que el paciente siga dando vueltas.
Sin embargo, se ve que algo le dijo, no, esto no, no, y lo mandó al paciente para atrás, y está nada, y la doctora le dijo, ay, no, no, me equivoqué, en realidad no era eso lo que quería tipear, al digitar y dijiste otra cosa. Ese tipo de decisiones parecen simples, ¿no? Pero también en todo momento nos Todo el vemos en esa tiempo. encrucijada. Y bueno, y ahí vemos lo que estamos hablando, ¿no? El conocimiento científico, el bagaje, la experiencia que nosotros tengamos para que, bueno, me suena raro, qué raro que le haya indicado esto, bueno, voy a chequearlo, voy a verlo, bueno, estas decisiones que parecen tan chotas o intrascendentes, en realidad le cambian la vida, le cambian el pronóstico, cambian una cantidad de decisiones que fueron tomados por nosotros, ¿no? Que estuvo, en este caso, perfectamente tomada, el cuestionamiento y demás, pero bueno, sí, quizás a otra persona no le hubiese llamado la atención o no hubiese saltado, no se hubiese dado cuenta porque no tenía la receta verde, entonces por eso empezó a indagar un poquito más. Pero bueno. Independiente del error que puede haber en el medio, también es el hecho de que pudo haber pasado, mira, sí, sabes que este paciente estaba muy nervioso, entonces por eso tenía reflujo, porque está pasando con un proceso de ansiedad y por eso lo mandamos a algún ansiolítico y demás. Pero bueno, situaciones así nos pueden pasar a lo largo de nuestra práctica profesional todo el tiempo. Por supuesto, hay otras decisiones mucho más complejas como esto, tratamiento y cuidado de pacientes complejos, que estos quizás no lo tengamos todos los días, independiente del lugar donde nosotros trabajemos, ¿no? Imagínense en imagen, bueno, que ustedes sean los licenciados imagenólogos del resonador y bueno, y tengan que hacer, no sé, resonancias pediátricas. Bueno, en este caso, quizás todos los días van a tener pacientes que van a estar bajo sedación, pacientes que van a tener que estar tomando decisiones si se hace anestesia o no con el anestesista o con el imagenólogo, médico imagenólogo. Todo el tiempo vamos a tener que estar deliberando porque, bueno, los niños no se quedan quietos, entonces lo mejor es que se hagan bajo sedación. Bueno, todas estas decisiones las tomaron o participaron ustedes en el equipo de imagenología, por así decirlo, ¿no? Tipos de decisiones de limitación o adecuación de los tratamientos. Esto era lo que yo les venía diciendo. Todo el tiempo o muchas veces se tienen que tomar ese tipo de decisiones, ¿no? Como por ejemplo, bueno, decisiones de limitación o adecuación de tratamiento, órdenes de no resucitar, esto también lo dimos, ¿se acuerdan que había un consentimiento, los pacientes tenían que firmar un consentimiento en el que si ese paciente paraba o requería de una asistencia más crítica, él estaba en contra, no querían que continuaran escalaran, como así se dice, entonces, bueno, se firma ese consentimiento. No realizar más procedimientos diagnósticos. Mira, es la cuarta recaída que tengo, no quiero. Si vuelvo a recaer, no quiero saberlo o no quiero recibir más estudios. No realizar más exámenes de laboratorio, ¿no? No quiero que me pinchen más. Los pacientes oncológicos muchas veces te dicen, mira, me voy a hacer una vez por semana hemograma, no quiero que me pinchen más. Abstención de nuevos tratamientos. También el ejemplo que yo les decía hoy de las quimioterapias o los tratamientos oncológicos tan agresivos, bueno, en realidad me voy a seguir tratando, pero quiero buscar algo que me permita una mejor calidad de vida. Suspensión o apoyo de vasoactivos, antibióticos. Esto es típico de pacientes en CTI, ¿no? Pacientes críticos crónicos que se los llaman, que van a ser clientes de todos nosotros, ¿no? De los licenciados en enfermería, de los fisioterapeutas, porque el crítico crónico es el principal candidato para los fisioterapeutas, para los imagenólogos. Bueno, ese paciente, mira, ya llegamos a un límite terapéutico, si este paciente se agrava además, bueno, no vamos a poner más vasoactivos ni nada.
Suspensión de hemodiálisis, pacientes insuficientes renales, ¿no? Que están en lista de espera para trasplante renal y no aparece el riñón y demás. Bueno, no quiero dializarme más. Y bueno, ese paciente va a ir agravándose. Retiro de ventilación mecánica, esto lo dimos el otro día. Tengo varios ejemplos para subirles al Moodle de, bueno, si vamos a desconectar de toda la ventilación y vemos la evolución que tenga este paciente. Y suspensión de la nutrición artificial, también los pacientes críticos crónicos o pacientes oncológicos, bueno, tienen sonda nasogástrica, nasojejunal, gastrostomías para alimentación. Bueno, llega un punto en la que, bueno, si imagínense, nosotros decidimos no ventilarnos, no usar más drogas vasoactivas ni nada, bueno, por ende, tampoco se nutre más, lo único que se hace es se hidrata con algún suerito y hasta ahí llegamos, ¿está? Pero también este tipo de situaciones las vivimos a diario, por así decirle, ya sea en CTI o ya sea en cuidados moderados, lo vemos, pacientes que ingresan en etapa terminal o, bueno, ya en una fase terminal en la que tenemos que tomar estas decisiones. Después, en la medida que ustedes van avanzando en la carrera, van a ver todo lo que es cuidados paliativos en etapa terminal, porque el cuidado paliativo no solo se habla de un paciente que va a morir, en realidad el cuidado paliativo es mejorar la calidad de vida de los pacientes, pero a veces tenemos pacientes ya en etapa terminal en los que, bueno, lo que hacemos es mantener el confort de ese paciente. Nuestra misión en este tipo de pacientes es, bueno, mejorar el confort del paciente y de su familia, porque, bueno, tampoco es feo, no es nada lindo ver morir un familiar. Bueno, decisiones de apoyo a pacientes terminales, analgesia y sedación. ¿Cuándo decidimos vamos a sedar a este paciente? Está redolorido. Y bueno, esta también es una toma de decisión. Sedación en la agonía, el acompañamiento, la importancia de hoy por hoy está tomando cada vez más relevancia o se prioriza más esto, ¿no? Y los cuidados humanizados, la humanización de los procesos asistenciales, el hecho de acompañar a ese paciente a morir, acompañar a esa familia en todo este proceso, si será importante para la familia y para nosotros también. Apoyo psicológico, apoyo espiritual. Nosotros podemos ser creyentes o no, el sanatorio puede ser creyente o no, pero a nadie se le niega el apoyo espiritual, el sacerdote, el PAE, MAE, no sé cómo se llaman, que venga a acompañar. Bueno, también esto es una decisión. Bueno, la guía que se le da a los pacientes y el apoyo de los familiares para el duelo, ¿no? También después de que el paciente muere, muchas veces los que trabajamos en cuidados paliativos hacemos todo el proceso del duelo y hacemos ese acompañamiento de duelo. Bueno, la fundamentación de las decisiones, ¿no? Lo que yo les decía, nosotros, cada una de las decisiones que nosotros tomemos tienen que estar fundamentadas. Nosotros tenemos que saber explicar por qué tomamos tal o cual decisión. Entonces se requiere, por supuesto, de un enfoque racional, pensado, no visceral, no es porque se me cantó, tiene que estar pensado, con fundamento en el diagnóstico y también con el tratamiento clínico. Se debe utilizar un análisis temático, ¿no? Bueno, voy a ingresar, voy a poner a esta señora al lado de esta otra porque las dos están solas, entonces ya utilizo la unidad de enfermería para que las ayude a bañarse, para que las ayude a comer, y entonces el enfermero entra a la misma habitación, ya hace todo. Eso puede ser un fundamento muy válido y habla del uso de los recursos por parte nuestra. Bueno, por supuesto, las conductas éticas y fundamentar racionalmente, que dice abajo, esperen que no leo. Bueno, y fundamentar cada decisión, esto es lo que yo les digo. Los problemas éticos suelen resolverse de manera intuitiva sin un análisis sistémico de los valores en juego. Aunque en muchos casos las soluciones son adecuadas, podrían ser aún mejores. Bueno, esto es lo que nos pasa, ¿no? A veces
los problemas éticos no solo nos alcanza el conocimiento científico para tomar decisiones, sino que, bueno, tenemos que usar nuestra experiencia, usar, bueno, este paciente, si bien tiene todo en contra, es un paciente añoso, además, no tiene, bueno, yo tengo fe en que, o pienso que puede salir, bueno, muchas veces no alcanza solo el conocimiento científico y tenemos que acudir a todo lo que es las creencias, lo ético que nosotros traemos. Como por ejemplo, paciente de 90 años con muy mala calidad de vida previa que llega a urgencias con dificultad respiratoria debido a una neumonía. La decisión de ingresarlos a cuidados intensivos y conectarlo a ventilación mecánica no puede basarse únicamente en criterios biológicos, sino que debe considerar la calidad de vida, las expresiones previas de voluntad, las creencias y expectativas de la familia, el contexto socioeconómico y las alternativas de cuidados factibles. Y esto es, ¿no? Es lo que yo les digo. Siempre que tomamos una decisión tenemos que poner en una balanza los pros y las contras, ¿no? Imagínense, paciente de 90 años, muy repercutido y demás, vamos a ingresarlo en CTI, lo vamos a ventilar, le vamos a poner todos los chiches y demás. Y bueno, quizás a la hora viene la familia y te dice, mira, él no quiere esto. Lo que nosotros queremos es que no sufra, darle la mejor calidad de vida posible en las últimas etapas de la vida, y a veces era lo que le decía, puede ir en contra de lo que nosotros pensamos. Pero bueno, es la decisión que tomó el paciente con su familia, ya lo había hablado con su familia y demás, y nosotros tenemos que respetar muchas veces esa voluntad. Por ejemplo, yo trabajé muchos años en oncología, ¿no? Oncología, los servicios de oncología, si bien trabajamos en conjunto, tenemos una cabeza muy diferente a lo que es los cuidados paliativos. ¿Por qué? Porque nosotros, los que trabajamos en oncología, pensamos que, bueno, puede haber un tratamiento, hay drogas, podemos seguir probando y demás. Entonces, muchas veces se tomaban decisiones en las cuales yo no estaba de acuerdo. Me ha pasado con familiares o demás que toman la decisión de no tratar a un paciente y después yo digo, pero en realidad este paciente perdió la chance a la primera línea, cuando lo vayamos a tratar ya va a perder la oportunidad de tal o cual droga. Entonces muchas veces estuve en contra de muchas decisiones que tomó el familiar y la familia y el equipo asistencial mismo, pero bueno, son decisiones tomadas y ya lo hemos hablado, el tema de la autonomía, el tema del consentimiento, el tema de la limitación terapéutica que pueden pedir los pacientes, la familia o hasta el equipo asistencial, y bueno, hay que ajustarse a las decisiones que se tomen por supuesto, la prioridad la va a tener el paciente y la familia y después el equipo asistencial mismo. Bueno, esto era lo que yo decía, ¿no? ¿Cuáles son los agentes de decisión? Médicos generalmente trabajando en equipo, cuando tenemos situaciones complejas, usualmente se reúne un ateneo, ¿no? En oncología, por ejemplo. Si alguien quiere aportar algún otro ejemplo, yo porque aporto desde mi experiencia, pero si alguien quiere aportar algo, bienvenido, me interrumpe, pero bueno, se reúne el oncólogo, se reúne el cirujano, se reúne la nutricionista, se reúne la licenciada en enfermería. Bueno, nos ha pasado de, por ejemplo, pacientes con osteosarcomas o con cánceres de óseos o de masa o de partes blandas, como los radiomiosarcomas y demás, en los que, bueno, el fisioterapeuta, el fisiatra también participan de la recuperación, cuándo apoyar, si hay que desarticular, si hay que amputar el miembro o se puede mantener ese miembro, si se amputa, todo lo que es el proceso de la prótesis y adaptación a la prótesis. Imagínense todo el apoyo psicoemocional que tiene que tener ese paciente y la familia. Bueno, imagínense todas las decisiones, amputamos, no amputamos, decidimos, mantenemos, no mantenemos. Todas esas decisiones son estos, son métodos o procedimientos deliberativos de cuál es la mejor opción para el paciente,
cuál va a mejorar su calidad de vida, cuál es la chance de curación que tiene y demás. Por supuesto, paciente, familia y red social, otros profesionales de salud, lo que hablábamos, el equipo no solo es el equipo médico, participamos todos, le vamos a colocar catéter, le vamos a poner portacat, le vamos a poner gastrostomía, bueno, todo eso se habla entre los profesionales de salud. Asesores externos, ¿no? Lo que hablábamos cuando hacíamos las interconsultas entre otros profesionales. Mira, no, en el tema de enfermería es muy común. Y estoy curando esta herida o tengo este paciente con este estómago que no sé cómo, qué aro ponerle o qué situación ponerle. Y consultamos entre colegas, ya sea de la misma institución o de otra institución. Permanentemente estamos haciendo interconsultas entre nosotros. Bueno, los documentos de voluntades anticipadas, el no resucitar, el no ventilación mecánica, el no quiero que me pasen a CTI, todo esto tiene que estar documentado y subido a la historia. Y bueno, después también situaciones que exceden a el equipo asistencial y deben de solicitarse ayuda a los comités de éticas y asistenciales o consultores de ética clínica, ¿no? Que también ya lo hablamos la clase pasada, el tema de no solo es en situaciones controversiales, sino que, bueno, a veces exceden a las decisiones que nosotros como profesionales podemos tomar. Factores que pueden influir en la toma de decisiones, capacidad del paciente para comprender y decidir. ¿Realmente está entendiendo este paciente lo que le pasa? ¿Realmente se da cuenta de que si toma tal decisión o si no la toma, va a aumentar la chance de mortalidad, etcétera? Problemas emocionales asociados a la enfermedad también, ¿no? Imagínense enterarte que, bueno, tenés un cáncer encefálico o un cáncer de mama. Emocionalmente, ¿yo estoy apta para tomar decisiones? O emocionalmente, ayúdame, ¿no? Nosotros muchas veces tenemos que ayudar a ese paciente. Temores, esperanzas, culpas, intereses. Todo el tiempo nos vamos a enfrentar con estas situaciones, ¿no? Nosotros trabajamos con la máxima vulnerabilidad que puede tener el paciente y la familia, ¿no? ¿No? Y lo peor, imagínense una madre que le digan que tenés un hijo enfermo, que tiene una chance de curación de un 20%, bueno, imagínense los miedos y lo abatatados que podemos estar a veces en tomar este tipo de decisiones. Si necesitaremos como pacientes o como equipo de salud, trabajar en conjunto y pensar en conjunto. Elementos culturales y religiosos, ¿no? Con todo el tema de la eutanasia, con todo el tema del aborto, bueno, sí, pesarán estas creencias que tenemos, esta mochila que traemos para tomar ciertas decisiones. Los recursos disponibles, ¿no? Bueno, y no es lo mismo trabajar con un paciente bueno, que quizás puede cumplir una buena dieta, que quizás en su hogar puede tener algunos aparatos ortopédicos o adaptar su hogar a su condición física, que trabajar con un paciente que vive solo, que tiene 90 años, que está en un residencial, etcétera. Políticas de salud y regulaciones institucionales. Uruguay, por suerte, es un país en las que tenemos muchas normas, muchas pautas, muchas guías que nos permiten trabajar siempre dentro de lo ético, lo legal y demás. Y bueno, la legislación vigente en cada país también. Nunca olvidarnos de esto que está un poquito más grande porque, bueno, a veces o es desconocimiento o demás, pero bueno, hay cosas que son legales y hay otras cosas que no. El proceso de toma de decisiones compartidas, ¿no? Necesidad de considerar múltiples perspectivas. Esto de, bueno, los Ateneas son ideales, ¿no? Ojalá y todas las situaciones se manejen así. ¿Por qué? Porque, bueno, quizás el médico da su óptica, la enfermería da su óptica, el fisioterapeuta da su óptica, el imagenólogo da su óptica, la nutricionista da su óptica. Y en esas diferentes formas de ver o conocimientos y demás, se puede tomar la mejor decisión. Complejidad y tiempos requeridos. A veces podemos
a esperar una semana para tomar la decisión, pero a veces no tenemos un minuto para tomar la decisión, ¿no? Y esto también nos pasa. Un paciente que paró y a mí me queda la duda si realmente es un paro o no. Bueno, empecé a reanimar. Si no era paro, no era paro. Pero reanimemos porque, bueno, es quitarle masaje cardíaco, es, bueno, le dimos la chance a que viva. Si nosotros nos demoramos en esta situación, bueno, es exponencial no solo la mortalidad, sino las secuelas que tengamos que enfrentar. Y bueno, evaluar también los resultados finales más razonables y prudentes, lo que hablaba, ¿no? Bueno, después veré si era paro o no era paro. Si era paro y no reanimé, me voy a lamentar toda la vida, ¿tá? Estas cosas también nos pasan permanentemente. Bueno, esto ya es un repasito de la clase pasada: comité de éticas y consultoría ética clínica, las funciones, consultoría de casos, docencia hospitalaria, participación en normas institucionales, análisis de casos con múltiples miradas de diferentes disciplinas, ofrecen recomendaciones o sugerencias fundamentadas para la solución del problema. Y la foto no es menor, los comités de ética son así, muchas ópticas, pluralistas, muchas disciplinas y demás. Pero importante saber de esto: la responsabilidad de la decisión recae en quienes la toman, no en el comité. El comité asesora, después la decisión la va a tomar el equipo tratante. Importancia de los comités de ética: contribuyen a decisiones más reflexivas y fundamentadas. Casos presentados son escasos o excepcionales en muchas partes del mundo. Realmente los casos que tenemos que deliberar por comité de ética son los menos frecuentes. En realidad, la gran mayoría son casos que nosotros podemos decidir con nuestro equipo asistencial. Bueno, consultoría ético-clínica, sistemas de consultorías individual o con 2 o 3 consultores, ¿no? Usualmente, ¿quiénes participan en el comité de ética? Bueno, 1 o 2, el equipo, los más cercanos al paciente. Está implementada en hospitales de Estados Unidos, algunos países europeos y Chile, Uruguay, esto ya también lo dimos. Es obligatorio, es una ordenanza ministerial el tema de los comités de éticas funcionantes. Después hay muchos modelos de toma de decisiones. Esto es un recorte solo para que sepan que hay formas en las que nosotros vamos a tomar decisiones: el modelo de 10 pasos de las decisiones bioéticas, un modelo que primero es teórico, primero se estudia teóricamente el caso, después se busca evidencia y después se toma la decisión. ¿Qué más? Modelo basado en valores de los 6 pilares y demás. Se basa en, bueno, el modelo de Heitman, que es el que le puse la reflexión antes, ¿no? Se basa en los 4 principios de la ética médica: el respeto a la autonomía, la no maleficencia, la beneficencia y las conductas propias de cada profesión y demás. Esto es para que ustedes sepan solo que hay muchas personas que han estudiado esto y han buscado las formas y los métodos de tomar las decisiones. No es solo sentarse a hablar, sino que hay todo un procedimiento y pasos a seguir para la toma de decisiones. ¿Vieron? Estos son el de García, basado, ¿qué dice arriba? Basado en modelo de los 4 principios, modelo de 6 pasos, identifica componentes esenciales y demás, ¿está? Nada, solo a título informativo para que sepan que se sigue, hay ejemplos o pautas a seguir cuando debemos de tomar una decisión. A grandes rasgos, ¿cómo se hace? Bueno, se percibe e identifica el problema. Una vez que percibimos, una vez que identificamos que tenemos un problema, y debemos ampliar la información y comprenderlo, realmente depurarlo, saber en lo que nos estamos enfrentando. Identificar, ponderar, balancear alternativas de soluciones. Bueno, ¿qué solución tengo a este problema, no? ¿Cuáles son las posibles o cuáles son las posibles soluciones que tengo? Elegir y justificar, ¿vieron lo que yo les digo, no? Elegí esta decisión, la justifico. ¿Por qué
tomé tal decisión, implementarla y, por supuesto, evaluarla. Siempre en el método científico, siempre que hablamos de método, va a estar la última parte va a ser la evaluación. Yo no puedo tomar una decisión, implementarla y después no evaluar cómo me fue en esa decisión. Bueno, algunas de las formas o de las teorías éticas, bueno, la teleológica y la del utilitarismo, que ya la vimos, siempre, ¿se acuerdan? La del utilitarismo que lo dimos en teoría, era, bueno, buscamos el bien, ¿no? Elige maximizar el bien y minimiza el daño, ¿no? Yo elijo tal cosa, el utilitarismo es así, elijo tal cosa porque siempre voy a estar priorizando la beneficencia del paciente. La deontológica actúa de tal manera que la regla o principio rector de su acción puede ser una ley universal, ¿no? Bueno, esto es de las creencias, ¿no? Una acción moral es aquella que se realiza con el único fin de satisfacer una obligación moral y la acción en sí misma solo puede ser juzgada moral a la luz de la intención detrás de ella. Esto también lo vimos. La de las virtudes, ¿se acuerdan? Bueno, yo tengo la virtud, por ejemplo, de curar, o yo tengo la virtud de escuchar, o tengo la virtud, para Aristóteles, bueno, era mi condición fue dada, entonces, bueno, utilizar o maximizar esa virtud. Sé virtuoso y compórtate con excelencia para vivir una buena vida. La conducta moral asume las buenas características de quien toma la decisión como agente moral, quien debe demostrar excelencia, comportarse de una forma adecuada y demás. El principialismo, que es lo que hemos venido hablando, ¿no? Los principios de respeto a la autonomía, no maleficencia, beneficencia y justicia. Los 4 principios sirven como base para la resolución de dilemas éticos. Y esto también, cuando hablamos de cualquier tema, ya sea grave, trascendente o no, bueno, vamos a priorizar esto, ¿no? Primero, que el paciente esté de acuerdo. Segundo, hacerle el bien sin hacer el mal. Y después ser justo. Bueno, él se lo merece igual que cualquier otro ser humano, no importa que tenga 90 años, nosotros vamos a hacer el bien sin negarle el tratamiento, etcétera, etcétera. Para la toma de decisiones se definen los principios en conflicto de acuerdo con el caso y se realiza ponderación de los mismos. Se interroga sobre cuál de ellos tiene mayor peso, se evalúa la importancia y solidez de un principio con respecto a otro. Y esto es, ¿se acuerdan que poníamos el ejemplo de eutanasia, ¿no? Si bien nosotros acá quizás el paciente no va a vivir, pero bueno, pesa más el principio de la beneficencia, de calmarle el dolor, de la autonomía y demás, que otros principios. Bueno, ética narrativa, y esto es, ¿no?, la evidencia, lo que yo les decía, basarnos en otras experiencias que ya hemos tenido, comprende las historias y las características que conforman la identidad y el bienestar de los pacientes y los profesionales para asegurar un tratamiento ético, comunicación y toma de decisiones adecuadas, ¿no? ¿Se acuerdan que una de las funciones de la ética era esta, ¿no? Documentar, evidenciar, ya nos sirve como antecedente para posibles casos? Bueno, esta es una de las formas, ¿no? La ética narrativa proporciona un marco para la toma de decisiones éticas. Este marco apoya a los profesionales de salud para que puedan tomar una decisión ética en relación a la vida, el bienestar de la persona, tomando en cuenta las historias de ese individuo, su historia y carácter como componente clave del proceso de toma de decisiones. Este enfoque complementa el enfoque principialista. Bueno, también no solo es la evidencia que hayamos tenido, sino la historia propia de ese paciente. Y después otro tema, y que cada vez está más en boga, es la ética comunitaria, ¿no? Una acción es ética si está enmarcado dentro de un sistema de valores compartidos por la comunidad. No es lo mismo una situación en Uruguay, por ejemplo, el aborto, ¿no? En Uruguay, que es legal, que además tiene mayoría de la población, fue votado y demás, que el aborto quizás en comunidades hipercatólicas o con una cantidad de valores
no fundamentados, ¿no? La clave para responder preguntas éticas y conflictos reside en el respeto por los valores locales que demuestran la deliberación y aceptación de la comunidad local. Se debe prestar atención general y responsabilidad con valores de la sociedad en general, ¿no? Y era el ejemplo que yo siempre les pongo con, bueno, mujeres en Oriente o mujeres en otras sociedades o en otras culturas que quizás no tienen las libertades que nosotros tenemos acá, pero bueno, también debemos respetarla. Bueno, la medicina contemporánea enfrenta situaciones complejas debido a múltiples factores. La toma de decisiones en medicina involucra a médicos, profesionales de salud, pacientes, familiares, comités de éticas y consultores ético-clínicos. Es necesario aplicar un método que considere hechos clínicos, circunstancias, valores, consecuencias. Y esto no es menor, las consecuencias, ¿no? A veces tomamos decisiones o la familia o el paciente toma decisiones, pero quizás no entendieron o no tuvieron muy claras las consecuencias de esa decisión que nosotros tomamos. No sé, no estamos en no resucitación o no, que no escalar en procedimientos, que el paciente no ingrese a CTI. Y bueno, quizás ese familiar o ese paciente fallece en 1 hora, 2 horas y después realmente les queda como esa cosa de decir, pudo haber vivido. Esto también nos pasa permanentemente. Deliberación de análisis de hechos, valores, deberes, puede ser un método para decisiones razonables y prudentes. Por eso es tan importante plantear todas las alternativas, plantear todas las consecuencias que puede pasar si tomamos tal o cual de situación. Se propone una metodología de síntesis que combina, esperen, los enfoques de Diego García partiendo de un marco ético que reconoce la dignidad humana y la jerarquización de los principios bioéticos. Estos, Diego García, son como referentes que nosotros manejamos a nivel nacional, españoles, y bueno, se basa en esto, en la dignidad humana. Se acuerda que dentro de los derechos humanos tenía mucho peso el tema de la dignidad humana, pero por supuesto siempre respetando los principios bioéticos. Bueno, ¿qué es deliberar? ¿Alguien quiere aportar algo o algo? ¿Cómo vamos? Bien, sigo entonces. Deliberación, ¿no? Cuando deliberamos, cuando no es tan fácil la toma de decisión, cuando debemos cranearlo, cuando debemos discutirlo, cuando debemos deliberar. La deliberación se refiere a un proceso de análisis y reflexión en el que se consideran los hechos clínicos, los valores y principios éticos relevantes para la toma de decisiones en el ámbito de la medicina, y es una etapa crucial en el análisis ético-clínico donde se examinan cuidadosamente todos los aspectos pertinentes al caso particular. Y esto no es menor, porque nosotros podemos tener, no sé, 10 pacientes críticos crónicos en el mes, pero bueno, cada paciente va a ser único, cada paciente va a ser particular, y si bien nos podemos basar en la historia y nos podemos basar en los antecedentes en relación a esa patología o esa condición, bueno, y esto es importantísimo para ética, ¿no? Cada paciente es único y no todos responden de igual manera, no solo físicamente, sino emocionalmente. Bueno, la deliberación y el juicio moral. Juicio clínico. El juicio clínico es probabilístico, busca lo más razonable, pero no la certeza, muchas veces, ¿no? Y esto también van a ver cuando ustedes empiecen a estudiar patologías o cuando empiecen a estudiar yo qué sé, algunas enfermedades específicas, hablan de probabilidad. Nadie te da certezas. La tasa de curación es de tanto, hay probabilidad de tanto y demás. Nunca, nunca se habla de certezas porque, bueno, es lo que decíamos, cada paciente es único y todo se basa en probabilidades. Se basa en la ponderación cuidadosa de todos los factores en una situación particular también, ¿no? Bueno, te voy a operar de una colecistectomía y voy a la vesícula.
No, bueno, hay que ver si ese paciente, no sé, es alérgico, si ese paciente es obeso, si está angustiado, si tiene familia, si no tiene. Bueno, imagínense todas las cosas que nosotros tenemos que cuidar o ver para algo muy común y corriente. Implica deliberación para disminuir la incertidumbre, siempre, siempre, y esto también es procedimiento científico. Cuanto menos incertidumbre, más, más fácil no, pero más tranquilo nos vamos a quedar, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos todas las alternativas posibles contempladas. A veces se nos puede escapar, pero bueno, es las menos. Juicio moral, que, bueno, implica específicamente quizás esto que estamos hablando, ¿no? También es empírico y concreto, no alcanza conclusiones certeras, tampoco, ¿no? ¿Se acuerdan que la moral, había varias morales, o sea que nosotros podemos tener varias opciones o varias respuestas? Se vuelve más razonable el ponderar cuidadosamente todos los factores involucrados, por supuesto, y se vuelve menos razonable si solo se consideran algunos elementos o se omiten datos o situaciones. Por eso, cuando nosotros tomamos una decisión, cuando vamos a deliberar sobre algo, tenemos que tener la máxima información posible de esa situación o de ese paciente. Bueno, deliberación ética, a diferencia de la moral, es una forma más compleja y difícil de razonamiento. No solo es lo que está bien o lo que está mal, sino que, bueno, la ética, ¿se acuerdan que es una disciplina científica? Por ende, nosotros tenemos que tener mayores respuestas a los dilemas. Implica ponderar principios, valores, conflictos de valores, circunstancias y consecuencias de las decisiones. Vieron que las consecuencias de las decisiones siempre están pendientes porque, bueno, una vez que tomamos la decisión, tenemos que hacernos responsables de esas consecuencias. Involucra análisis de cursos de acción, consideración del contexto, intereses y, por supuesto, todo lo que es el marco legal. Requiere destrezas intelectuales y escucha atenta a otras opiniones. Y esto también es importante y a veces no es tan sencillo para nosotros manejarnos con eso. Era lo que yo les decía, muchas veces me enojé con el equipo o me enojé con la familia por las decisiones que tomaba. Bueno, también es parte de esas capacidades éticas que nosotros debemos cultivar y tener. Bueno, la síntesis, la propuesta casuística, bueno, no me aporta más en la sistematización de los hechos, en la deliberación, la deliberación de los valores y cursos de acción para culminar en conclusiones que corresponden al plano de los deberes, ¿no? Toda esa deliberación, toda esa discusión, todos esos puntos que vamos a tener en el tapete, bueno, nos van nos van a resumir o nos van a resultar en una cantidad de proyectos, planes, protocolos, objetivos, acciones que después vamos a plantear. Entonces, se parte de un marco ético referencial que incluye la dignidad intrínseca del ser humano y la bioética como ética cívica, secular o de responsabilidad, ¿no? Bueno, esto es lo que le decíamos, ¿no? Nosotros tener el sustento de lo ético, lo moral, lo legal para tomar las decisiones. Se aplican los 4 principios bioéticos con cierta jerarquía, ¿no? Como la no maleficencia y justicia en primer orden, autonomía y beneficencia como segundo orden, ¿no? Actitud de apertura y reconocimiento de la validez de los diferentes puntos de vista en el proceso de deliberación en grupo. Y esto es lo que yo digo. Yo puedo estar de acuerdo con algo y otro integrante del equipo no puede estar de acuerdo. Sin embargo, tenemos que llegar a un objetivo común. Las recomendaciones resultantes son fundamentadas, factibles y legales. Todas estas características las tenemos que tener contempladas. Reconocimiento de la existencia de grado de incertidumbre en la toma de decisiones ético-clínicas. Y bueno, incertidumbre siempre va a haber, ¿no? ¿Por qué? Porque bueno, no todas las situaciones, algo de probabilidad existe.
¿Cuáles son los enfoques metodológicos en bioéticas? Bueno, en Estados Unidos el principialismo, que aplica los 4 principios. En Europa es un enfoque más filosófico, con énfasis mayor en la autonomía, y en América Latina la influencia del principialismo y el método deliberativo de Diego García, que era lo que estábamos viendo recién. La bioética se considera tanto una disciplina como un método para la toma de decisiones éticas. Los valores éticos son subjetivos y pueden entrar en conflictos al ponderarlos. Y esto era lo que yo les decía, muchas veces los que participamos en estas tomas de decisiones podemos tener valores diferentes entre nosotros, pero bueno, cuando hablamos de bioética debemos de tratar de ser lo más racionales y lo más objetivamente posible, respetando todos los principios. Se han propuesto 2 fases básicas del análisis ético-clínico: el análisis de los hechos y las fase normativa o de decisiones, que esto ya lo vimos. ¿Cuáles son entonces las fases? Una vez que llega un tema o un problema, un caso complicado, un paciente complicado, demás, o una situación complicada para ser discutida, no solo en el comité de ética, sino quizás, bueno, en el Ateneo clínico o demás. Bueno, ¿cuáles son las fases? El análisis crítico de casos bioéticos consta de varias fases. La presentación del caso, por supuesto, era lo que yo les decía, muchas veces se lleva la historia, se analiza la historia, la desmembramos, por así decirlo. Discusión de aspectos clínicos, ¿no? Cada uno de los profesionales delibera en su área de competencia. Identificación de problemas morales. Bueno, ¿por qué trajimos este tema acá? ¿Cuál es el tema, no? Bueno, tiene 20 años, todo, pero bueno, es la 4ª recaída que tenemos. ¿Qué vamos a hacer? El paciente propone esto, la familia propone esto, el equipo propone esto. Bueno, ¿cómo vamos? ¿Cuál es el problema moral que tenemos acá? La elección del problema a analizar, lo mismo. Identificar valores en conflicto, ¿no? ¿Cuál es el conflicto? ¿Cuáles se contraponen? Identificación de cursos extremos de acción. Bueno, en este caso podemos tratar al paciente, no importa si está de acuerdo o no tratarlo, y bueno, tiene una perspectiva de vida de 3 meses. Ejemplos estoy dando, ¿no? Búsqueda de cursos intermedios. Bueno, ¿y tenemos alguna alternativa intermedia? ¿Podemos usar algún protocolo no tan agresivo y demás? Análisis de cursos de acción óptimo. ¿Cuál sería lo ideal, no? ¿Cuál sería, si nosotros queremos darle una chance a un próximo tratamiento, cuál sería la chance, la decisión final que tomamos y la comprobación de consistencia de la decisión? Nosotros tomamos no tratar este paciente, ¿no? Bueno, legalmente éticamente podemos respaldarnos, justificar y fundamentar esa decisión, como he venido diciendo desde el principio. Bueno, y el análisis crítico de casos bioéticos consta de varias, muy similar a la anterior. La diferencia es que quizás en no hay tanta controversia como en el otro: identificación del problema o cuestión, la recopilación de la información, análisis y evaluación, deliberación individual, deliberación en grupo o discusión, la exploración de las diferentes opciones, la evaluación ética, ¿no? Éticamente, ¿podemos tomar tal decisión? La toma de la decisión en sí misma, la implementación, seguimiento y evaluación de esa, y por supuesto siempre en cualquier decisión que nosotros tomemos, ética o en comité de ética como profesionales, tenemos que tener una reflexión posterior. Bueno, la verdad, qué suerte que tomé esta decisión, está mucho mejor, mira cómo se levantó y caminó, o XX, o bueno, quizás no fue la opción correcta, pero bueno, fue la decisión que se tomó en conjunto o fue la decisión que tomó el paciente.
¿Qué dice? Bueno, deliberación sobre los hechos. La sistematización de los hechos permite un análisis concreto y evita centrarse únicamente en los principios bioéticos abstractos. Exacto, que nosotros llevemos la historia, que logremos visualizar ese paciente o esa situación o ese caso, es como bajar un poquito a tierra todo esto teórico que hemos venido hablando. Permite tener una visión más clara y completa de la situación, evitando que se centren únicamente en principios éticos abstractos. A partir de esta sistematización se puede proceder a la deliberación sobre los valores en juego y luego analizar los cursos de acciones posibles, ¿no? Imagínense que a nosotros nos dicen, nos llega un caso a un comité, a un ateneo, lo que sea, si un paciente de 20 años, 25 años que tuvo un accidente de moto, se fracturó, se infectó ese hueso y capaz que hay que amputarlo. A que nos llegue paciente de 25 años, bueno, padre con 3 hijos, era el sustento familiar, no sé, trabajaba, era compañero de tal, todo ese otro plus que nosotros enriquecemos o todas esas otras posibilidades que nosotros enriquecemos hacen que nosotros podamos meternos realmente en la situación. Se propone pasar de la organización de los hechos a la deliberación de los valores y finalmente al análisis de las acciones a tomar en un caso clínico ético. Esto facilita un enfoque más integral y fundamentado para la toma de decisiones. Y bueno, es el ejemplo que yo les digo, no es lo mismo 3 puntitos muy médicos o muy biológicos que toda la historia clínica, todo el contexto de este paciente. A veces la deliberación o la toma de decisiones nos puede resultar más fácil. ¿Por qué? Porque, bueno, vamos a conocer realmente la rutina de ese paciente, cuál es su estilo de vida, qué le gusta, qué no le gusta, cuál es su aporte y demás. Bueno, la deliberación sobre los hechos se ordena en 4 categorías: la indicación médica, las preferencias del paciente, la calidad de vida y los hechos conductuales. Esto también lo he ido hablando, pero bueno, para que vean, en realidad, primero quizás sabemos su condición clínica médica, después qué quiere el paciente, ¿no? Bueno, yo prefiero que me amputen y me pongan una prótesis, estoy harto de ingresar cada tanto, hacerme limpiezas quirúrgicas, o no sé, cierta incertidumbre, no sé cómo va a funcionar esto y demás. La calidad de vida, ¿no? Bueno, sí, va a mejorar sustancialmente y realmente después, ¿cuáles son las posibilidades que tiene ese paciente? Ahí tengo una obra al lado, así que si escuchan una motosierra es porque hay una obra al lado de mi casa. Pero voy a cerrar la ventana por lo menos. Bueno, identificar los valores en juego, ¿no? Deliberación sobre valores, no solo sobre el hecho en sí mismo, ¿no? Sobre los valores que nosotros podemos tener, los valores que puede tener el equipo asistencial, los valores que puede tener el paciente, ¿no? Reconocer diferentes tipos de valores, esto, ¿no? Bueno, yo pienso esto, los nutricionistas piensan esto, el fisioterapeuta piensa esto. Evitar limitarse a valoraciones personales. Y esto también, ¿no? Cuando uno participa en estas situaciones, tiene que tratar de resetearse la cabeza, tratar de despojarte de tus valores y tus creencias y tus experiencias para realmente pensar en ese objetivo en sí mismo. Considerar los valores del paciente y de sus familias, respetar la autonomía del paciente y analizar los conflictos de valores presentes y cuáles pueden ser los conflictos que aparezcan, ¿no? Bueno, y después tenemos la deliberación de los hechos en sí, que son más físicos, la deliberación de los valores, y después está la deliberación de los principios éticos en sí mismo, ¿no? Establecer un marco ético profesional previo, ¿no? Bueno, todo lo previo que tenemos con respecto a esto, a la amputación, a los ejemplos que se nos ocurran. Utilizar los 4 principios clásicos de la bioética. Acuérdense que nosotros
utilizamos el principialismo básicamente, entonces, bueno, siempre que vamos a deliberar sobre algo vamos a tenerlos presentes y jerarquizar los principios de primer y segundo orden. ¿Se acuerdan que justicia y la beneficencia siempre cuando tomamos algún tipo de decisión la tenemos que tener presente? Y después tenemos los deberes como profesionales de la salud y con todas nuestras obligaciones y nuestros, bueno, sí, lo inherente a cada una de nuestras especialidades. Reconocer los problemas concretos a los que se responderá con recomendaciones, ¿no? Bueno, si se decidió que la amputación es tu decisión, quizás es la que vas a tener mejor calidad de vida, éticamente está respaldada. Bueno, estas son las recomendaciones y esto es las posibles, no sé, eventualidades que podés tener. Ay, perdón, que no sé qué toqué. Considerar otros problemas derivados del análisis de los hechos, plantear preguntas y frases que reflejen los problemas principales, ¿no? Puede fallar, puedo tener complicaciones, ¿qué pasa si no funciona? Bueno, todas estas preguntas tenerlas contempladas. Analizar medidas terapéuticas, diagnósticos, pronósticos, autonomía del paciente, calidad de vida y apoyos necesarios, lo que venía diciendo. Identificar al menos 5 problemas adicionales que no se han planteado inicialmente. Bueno, y si después el paciente se arrepiente o si después no se adapta a la prótesis, bueno, quizás dar respuesta a estas complicaciones que podamos tener. Formular cursos de acción extremos y luego considerar cursos intermedios. Bueno, esto, ¿no? ¿Cuál es el peor panorama? ¿Cuál es el mejor panorama y cuáles son los intermedios, ¿no? Bueno, quizás al principio les cueste acostumbrarte a la prótesis, no encontremos una, pero bueno, tenemos esto y estas alternativas. Incluir acciones que no se habían considerado previamente, bueno, no sé, consultar en el exterior, por ejemplo, hoy por hoy las consultas, las videollamadas y demás son factibles. Estoy poniendo ejemplos cualquiera, no es literal. Fundamentar las recomendaciones y expresar las razones de manera clara, esto ya lo dije, siempre fundamentar, y validar las recomendaciones considerando su aplicabilidad a casos similares, su defensibilidad pública y su conformidad con la legalidad vigente. Vieron que en todas esto siempre aparece, ¿no? Basarnos en experiencias anteriores, en antecedentes anteriores, siempre viendo la posibilidad de, bueno, de que no haya conformidad o ser juzgados por esta toma de decisiones y, bueno, lo legal, ¿no? Que tengamos respaldo legal. Bueno, después tenemos principios teológicos, plantea posibles cursos de acción y elecciones que no me importa, comprobar coherencia, que sean coherentes contrastando con principios en juegos y comprensión y consecuencias, y las conclusiones es esto, ¿no? La decisión en sí misma y, bueno, comprobando, fundamentando por qué tomé cual y tal decisión. ¿Está? Bueno, y el doctor Diego García lo que dice es, la lógica de la clínica es la propia de la incertidumbre, nunca seremos capaces de agotar la riqueza de una realidad concreta, razón por la cual nuestros juicios sobre ella serán como máximo probables, lo que decíamos, ¿no? No existen certezas, es una probabilidad. ¿Por qué? Porque las decisiones pueden ser múltiples. Es raro que nosotros solo tengamos una única decisión, ¿no? En realidad, podemos tener varias respuestas. El proceso de ponderación razonable lo llamaron los griegos, bueno, deliberación, y la decisión razonable tomada tras la prolongada deliberación se llama prudente. También, y esto no es menor, ¿no? Cualquier decisión que tomemos tenemos que tener cierta prudencia y por eso se siguen todos esos pasos para la toma de las decisiones. La deliberación ética no tiene por qué ser distinta de estas otras. El profesional sanitario delibera consigo mismo siempre que tiene que decidir ante un paciente. Es lo que yo les decía. Hay situaciones que llegan a los comités de ética o necesitamos ateneos y demás,
por supuesto que las hay, pero diariamente nosotros tomamos decisiones permanentemente. Siempre estamos decidiendo y esa es nuestra capacidad de profesional universitario, científico, con metodología, con teoría y demás. Por más que sigan quedando muchos médicos dogmáticos, nunca ha estado tan claro como hoy la conciencia antidogmática en medicina, y por más que sigan siendo muchos los dogmáticos en éticas y en bioética, nunca como hoy ha sido posible la deliberación amplia y participativa de estas cuestiones en busca de decisiones razonables y prudentes. Y esto también lo hemos venido hablando desde el inicio, esa medicina paternalista que se basa solo en el conocimiento médico no existe, o por lo menos está siendo cuestionada. ¿Por qué? Porque, bueno, cada óptica, cada discusión, cada deliberación desde el punto de vista de los diferentes profesionales enriquece, por supuesto, todo lo que es esto, ¿no? La deliberación, la toma de decisiones y demás. Y bueno, terminé. ¿Quedó alguien? ¿Quedó Estamos alguien? Igual a mí esto es real, pero perdón si fui reiterativa, ¿no? Pero todo el tiempo estamos como en estas, ¿qué agarro? ¿La derecha o la izquierda? ¿Qué hago? ¿Sigo por el medio? Bueno, todo el tiempo, por mínimo que sea, ¿no? ¿Elijo esta vena o elijo esta? Todo el tiempo estamos deliberando y decidiendo, y en base a todo lo que hablamos, en nuestro conocimiento teórico, o nuestra intuición o demás, pero bueno, deliberar, estamos deliberando siempre. El videíto, el ejemplo, bueno, ya estamos casi en la hora. Habla de esto, ¿no? Es un médico en una en una emergencia en la que llega un policía baleado y el ladrón que el policía estaba persiguiendo, ¿no? Y él obviamente estaba todos los compañeros médicos y demás, no, todos los compañeros de la policía presionándolo, y él había una sola cama para ingresar a cuidado intensivo, y en realidad, bueno, el que estaba más grave era el ladrón. Sin embargo, el médico eh, elige que pase el policía, ¿no? Entonces, la enfermera lo cuestiona y le dice: no actuaste éticamente correcto, porque en realidad el que requería más ventilación era este paciente. Entonces, eso, ¿no? Muchas veces podemos tomar decisiones que éticamente no son las mejores, pero bueno, todo el tiempo estamos deliberando y todo el tiempo estamos tomando decisiones. Yo permiso, ¿puedo opinar algo con respecto a eso? Sí, obvio. Tengo como una, no sé cómo se dice, pero como algo formado ya. No sé, tengo clarísimo que ni los médicos ni nadie no son jueces. Entonces, en ese caso, a ver, o sea, si quieren, tendrían que haber sido otra profesión, ¿no? Si querían Sí. tomar esta decisión de a quién salvar. Pero también soy humana y hoy en día yo también, a ver, viendo cómo está la sociedad, viendo todo, y también hubiese decidido por el policía, esa es la realidad. Exacto, bueno, eso es no lo controversial de esto de bioética. Lo controversial, que creo que en casi todas las clases lo hemos hablado, ¿no? Cómo para nosotros a veces es tan difícil despojarnos, ¿no? El reseteo que yo les digo, ¿no? Y el ejemplo, capaz que nos llega a la historia clínica peladita de un paciente, un politrauma que se cayó y se pegó en la cabeza. Bueno, ahora en CTI tenemos 2 pacientes, 2 politraumas, que un TEC cráneoencefálico, ¿no? Uno tiene tatuado un 6666 en el pecho, es un Pichi el Chui, y el otro es un tipo de familia divino. Pero imagínense que nosotros lo único que conocemos es lo biológico. 2 traumatismos cráneoencefálicos, ¿no? Bueno, muchas veces nos van a tocar deliberar y Se decidir. cortó, a mí se me cortó. No escuché, uno decía 666 y el otro.
El otro era un tipo que trabaja, un tipo de familia, padre de familia, un divino. Uno era del Chuy, vino del Chuy, nadie lo conoce. Bueno, imagínense que para medicina eso a veces no es trascendente. Entonces, bueno, con el tema de la cama, ¿no? ¿A quién elijo y a quién no elijo? Cuando hablábamos de los que dializaban en Seattle, bueno, elegían al que contribuía a la comunidad y demás. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Por qué podemos decidir estas cosas o no? Entonces, no es tan fácil el método deliberativo. No, estos son, por supuesto, extremos. No nos va a pasar todos los días, pero sí nos va a pasar todos los días que tengamos que, bueno, la cama a las que estudian licenciatura en enfermería, decidir la prioridad de quién ingresa, con quién comparte y demás, es diario, ¿no? Entonces, bueno, no está tan lejos de nuestra realidad. Bueno, nos vemos el viernes por Zoom también a las 11. Les voy a subir casos clínicos así muy similares a estos que venimos hablando y bueno, la idea es esto, ¿no? Deliberar un poquito en grupo las situaciones, ¿está? Genial, profe. Nos vemos. Chau, chau. Chao. Nos vemos, profe. Chau, chau.